Hola amigos, qué bueno que están ahí. El día de hoy tenemos un episodio sobre ciudades abandonadas que seguramente les va a gustar. Está corto el episodio, disfrútenlo, van a aprender cosas que no sabían y los dejo con un nuevo episodio de Ale Valero Presenta. Bye. Bye. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Ale Valero Presenta, su podcast entre valeros y yoyos. Y estamos con... ¿Quién dice? ¿Quién? Héctor. Y con Octavio. Y Misha aquí. Ok, bueno, el día de hoy les preparamos un episodio que tiene que ver con las ciudades abandonadas a lo largo de la civilización, obviamente, porque pues no es raro, ¿verdad? Ha habido muchas ciudades que se han ido abandonando. Y bueno, vamos a hablar un poquito el día de hoy sobre algunas de ellas. Entonces vamos a empezar y empezamos con, a ver si quién empiezo, Catalhoyuk. 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 Es el asentamiento más antiguo del que se tiene registro en la historia. Fue construida por gentes del Neolítico. Ayer fue construida. En el sur de Anatolia, en lo que sería actualmente Turquía. Es una ciudad perdida en la que construyeron las primeras chozas templo del mundo. Ahí se daban actividades como cazar, recolectar y también empezaba el pensamiento mágico en el ser humano. Muy interesante eso, ¿no? Las excavaciones comenzadas en la década de 1960 han demostrado que gran parte de la ciudad se conserva todavía. Se han encontrado vestigios de sepulcros datados del 7500 a.C. El yacimiento de Catalhoyuk cubre un área de 13 hectáreas y consta de 2 montículos. Las casas eran de madera, adobe y yeso, con techos planos. Eso también se va a hacer curioso. Cada vivienda poseía una única habitación grande, por lo general de unos 6 por 4 metros, con 1 o 2 pequeños almacenes. La habitación principal tenía plataformas para sentarse y dormir, además de un horno para cocinar. En la parte superior de los muros se abrieron unas reducidas ventanas que dejaban pasar una pequeña cantidad de luz natural. Cuando las personas morían, se dejaban en una especie de depósito de cadáveres. En primavera, cuando las casas se redecoraban, los esqueletos que se colocaban debajo de una plataforma dentro de la casa. A menudo eran enterrados con joyas, como collares de conchas y cubiertos con polvo de color. El hecho de que ya enterraran a sus muertos habla de comienzos de prácticas religiosas en el mundo. Sin embargo, la ciudad fue abandonada sin ninguna razón. El caso de Catalhoyuk sí es bien importante porque cuando se descubrió fue así un batazo así mala onda a la arqueología. Ajá. Porque se tenía estipulado la frontera del 3000 a.C. Okay. Que supuestamente antes del 3000 a.C. no debería de haber asentamientos humanos, no debería de existir la agricultura y no debería de haber grandes poblaciones. Entonces se encuentra Catalhoyuk y dices, pues, te cambia todo el paradigma. Algo muy interesante de Catalhoyuk es que si bien era una sociedad bastante grande para su época, todavía era una sociedad que le temía mucho a las bestias, a los depredadores. Y esto se ve en cómo estaba construidas las casas. En Catalhoyuk hay algo que nosotros vemos hasta obvio para una ciudad, pero que ahí no existe. Las calles. No existían las calles. Todas las casas estaban pegadas. Estaban completamente pegadas unas con otras. No había ningún tipo de separación entre ellas. Y la única manera de entrar era por el techo. Entraban por escaleras por los techos. ¿Para qué? Para defenderse de los depredadores. Y muy probablemente también de hordas de cazadores recolectores que luego pues quisieran atacar la ciudad. Si bien el pensamiento mágico religioso sí es tantillo más antiguo, en Catalhoyuk vemos como tal los primeros adoratorios como tal. Algunos tienen cabezas de bovinos con cuernos de vaca, otros tienen representaciones de leopardos o guepardos ahí en esa zona. Y sobre todo estas pinturas que son muy reconocidas como las manos, que son muy comunes sobre todo para pinturas del Paleolítico, las vemos también ahí. Y eso está bien interesante. Sí, la verdad es que sí. Y lo más curioso es, o sea, la pregunta, ¿no?, que te dejan en todas estas es, o sea, ¿cuál fue la razón para abandonarla?
O sea, a lo mejor sí hay una razón lógica, ¿no? O sea, a uno le queda así como que, ay, pues ¿qué pasó, no? Pues así que digas lógica, no se ve mucho porque hasta ahorita donde van las investigaciones no se tiene evidencia de que haya sido destruida o haya sufrido un ataque tan grande que haya obligado a los pobladores a irse. Se tiene la teoría que probablemente fue por algún cataclismo natural, probablemente una erupción, pero... pues esto se ve por una pintura, más que pintura es como un graffiti que hicieron dentro de las casas de Catalhuyuk, donde se ve un volcán, que de hecho es un volcán que está en las cercanías de Catalhuyuk en plena erupción. Pero salvo esa evidencia como tal, la ceniza o la capa de sedimento de ceniza no te da como para que realmente se hayan abandonado. O también no sería posible que, pues como... Obviamente cada pueblo tiene sus gobernantes, o sea que los gobernantes hayan encontrado otro lugar en donde pensaran que podían vivir mejor y se hayan movido todo. Es que ahí está el pequeño detalle. Tampoco tenemos evidencia de que Catalhuyuk tenga un gobernante, porque todas las casas son iguales. No puedes decir, es que aquí hay una jerarquía, aquí este cuate por su casa que es más grande o tiene mejores materiales de construcción. Pues decir que es un gobernante o algún tipo de chamán o alguien que liderara a la sociedad. No tenemos eso, así que realmente estamos a ciegas, no sabemos cómo se regían, porque sí, obviamente para una sociedad compleja tuvo que haber un tipo de organización, vamos, no necesariamente líder, pero un consejo de es que sí, o sea, aunque no haya... Tiene que haber una manera de organización. Ajá, exacto. O sea, forzosamente tenía que haber alguien. O sea, siempre hay una voz cantante en un grupo. Aunque sea de otras personas, siempre hay una voz cantante. Entonces, aunque fuera una situación muy igualitaria, ¿no? Probablemente sí había quien movía de alguna manera. Muy probablemente, pero también esto de que pues irse para otra región también podría ser el caso, pero hasta ahora no hemos encontrado un asentamiento tan antiguo como parecido. Como parecido a Catalhuyuk, porque si se emigraron, las personas se van con todo su bagaje cultural, o sea, si se fueron de Catalhuyuk para construir en otro lado, iban a construir como construyeron antes, claro, con el mismo tipo de sistemas constructivos, salvo que la geografía o la climatología del lugar te obligara a hacer otra cosa, pero no se ha encontrado algo tan antiguo en esa zona. Okay. Si acaso Göbekli Tepe, pero es mucho más antiguo que Catalhuyuk y es solamente un santuario, porque se han hecho sondeos de superficie y solamente era un santuario. Y solo es un santuario y no hay evidencia de que nadie haya vivido ahí. Por eso se considera el asentamiento más antiguo. El asentamiento, sí. Ahí la ciudad más antigua, vamos. Sí. Para hacerlo más entendible. Ok, entonces... Órale, qué loco. Qué loco, sí. Ahora vamos con la segunda. Que es Dargavis, que es conocida como la ciudad de los muertos. Se trata de un pueblo fantasma en Rusia. Se encuentra entre las cadenas montañosas del Cáucaso. Es una antigua necrópolis llena de tumbas y criptas abandonadas. El por qué sepultaban ahí sus muertos se desconocen. Esta ciudad despertó durante siglos el temor de los pobladores aledaños, que pensaban que si se acercaban no saldrían con vida. A la fecha se sabe que fue deshabitada por una plaga que terminó con la mayor parte de la población, y los que sobrevivieron a la plaga huyeron para no perder la vida. La necrópolis se ve como los restos de una aldea medieval, con pequeñas viviendas agrupadas sobre una colina cubierta de hierba. Pero al acercarse no hay nada dentro de las casas, y es porque a los residentes los han sepultado a sus muertos ahí durante cientos de años. En cada cripta se han encontrado cráneos y huesos humanos. Hay muchas leyendas, entre ellas una dice que el lugar era un sitio donde un grupo de guerreros secuestraron a una hermosa joven de tierras lejanas. Y como no pudieron ponerse de acuerdo en quién se la quedaría, la asesinaron. Mira qué fácil. Qué inteligentes, ¿no? La verdad es que la sí. mejor solución, ¿por qué no? O sea, nadie se la queda, mejor la matamos. Ni tuya ni mía. Sí, pues sí, pero es una taruga. Entonces, ¿para qué la robaron? Exactamente. O sea ¿para qué haces algo si no vas... Ajá. Mira, les faltó sentido de hermandad, de una para todos y todos para una. Pues sí, o sea, tampoco, ¿por qué ser eso tan está muy envidiosos? feo. Ok, a ver, sigue. Entonces los dioses castigaron a los montañeses por el asesinato y murieron lentamente de una extraña enfermedad en las tumbas. O sea, eso es chistoso, ¿no? O sea, Sí. esa creencia se me hace muy chistosa. Sí. Y da pie a una leyenda, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, quién sabe realmente qué
¿Qué ¿Qué pasó? habrá pasado? Pero si andaban haciendo esas cosas, pues con su panza lo comen, o sea. Pues Pues se lo buscaron. igual y lo más probable es que no haya sido tanto por el secuestro de una No. de una chica, sino por criar animales. En los estados primigenios de la población, en la cría de animales, como literalmente vivías al lado del animal, eran muy propensos a generar enfermedades y por lo tanto a que se ocasionaron epidemias, sobre todo cuando eran poblaciones muy reducidas. A mí me tocó en la ciudad, bueno, sí, en la ciudad, Ujú. definitivamente en una práctica cuando era estudiante de psicología, ir a un lugar X en la parte de afuera, digamos, de la ciudad, pero siendo todavía parte de los límites de la Ciudad de México, ir a unos lugares en donde vivían con el cerdo Ujú. ahí en la misma habitación, ¿no? Ujú. Sí, porque no tenían de otra forma. No, o sea, estaba ahí su digamos, su comedor, y luego aquí una barda, o sea, en el cuarto, y ahí el cerdo. Ujú. Y si te quedas así como que, órale, ¿no? Sí, Ujú. sí Sí es está fuerte, ¿no? Ujú. O sea, estoy hablando de ya hace algunos años, pero no sé si todavía eso llegue a pasar o no. Sí, pero no el cerdo como una mascota. Porque No, ya ves que ahorita está no muy de solo moda, como mascota, sino no. como tal, como ganado Como dentro de la ganado. casa. Y si te quedas así como que, ay, ¿de veras? ¿De veras pasa esto? ¿No? Sí, Sí, es muy curioso, o sea, son cosas que sí te llaman mucho la atención. Ujú. Pero bueno, reminiscencias. Bueno, ¿quién va? Ya. Tikal. Se encuentra en la provincia de Petén. Sí, ¿verdad? Petén. Sí. Petén. En Guatemala. Ujú. Son las ruinas de una de las ciudades más majestuosas de la cultura maya. Fue un centro religioso y político significativo hasta el año del 900 después de Cristo, cuando fue abandonada. El templo del jaguar es el más famoso en el complejo, acompañado por un impresionante juego de pelota y terrazas que se han mantenido intactas a pesar del tiempo. Actualmente el sitio arqueológico recibe millones de visitantes al año. Posee una gran diversidad silvestre en el mundo, osos hormigueros, felinos salvajes y diversos tipos de monos. Todos ellos coexisten con las estructuras arquitectónicas mayas. El caso de Tikal es bastante importante porque durante el clásico fue la ciudad más importante del mundo maya. La más era el mero mero, tan así que podríamos hablarlo como un imperio. Okay. O sea, para la época maya sí podríamos hablar que Tikal fue un imperio. Sucede que en el clásico la ciudad más grande era el Mirador. Cae el Mirador durante el clásico, el preclásico tardío, y surge Tikal, que ya existía de antes como una aldea. Okay. Entonces esta ciudad se hace bastante grande, bastante imponente en arquitectura. Y algo muy curioso de Tikal es que, salvo la arquitectura maya de la zona de las colinas, en la zona de las colinas las estructuras no son tan grandes, no son tan altas. Y en el caso de Tikal, pues querían, como era literalmente un llano, lo que querían era asemejar lo que eran las colinas que ellos no tenían. Entonces hicieron una arquitectura bastante vertical. Para los estándares de la construcción mesoamericana, Tikal es la que construyó los edificios más verticales. Okay. Y esto fue en el Qué loco. Sí, esto fue en el resurgimiento del esplendor tikaleño, porque sucede que Tikal hubo un tiempo cuando convivía con Teotihuacán, con la gran ciudad de Mesoamérica, que Tikal, Teotihuacán iba hasta Guatemala y se llevaba todo el ajadeíta. Y entonces los tikaleños dijeron, pues ¿sabes qué? Yo voy a quedarme con el monopolio del comercio de jadeíta para Mesoamérica, que viene desde Guatemala, y me van a tener que pagar a mí. Y Teotihuacán dijo, no, mis chavos, los invadió y impuso una monarquía a ellos. Mandó a un general que no sabemos el nombre en teotihuacano, porque no sabemos ni qué lengua hablaban, pero en maya se le llamaba Siyacac. Okay. Y él impuso al primer gobernante, podríamos decirlo teotihuacano, pero los estudios que se hicieron de su cadáver muestran que sí era maya. Es lo que te dice saber. Entonces, si era o no era. Probablemente si era nativo de ahí de Tikal, pero estaba muy afín a los intereses teotihuacanos, que se llamaba Yaxnunayin. Entonces, en todas las estelas donde aparece este tipo, aparece vestido completamente como teotihuacano, con toda la parafernalia teotihuacana. Para entenderlo, era prácticamente como los spots
políticos de hoy en día cuando hay alianzas entre partidos. Qué chistoso. Está bueno. Era como decirle a la población, yo soy el fregón porque yo estoy en el lado de los chidos. De los chidos, sí, estoy con chistoso. Entonces, pasaron bastantes siglos y para la 14ª dinastía de Tikal surge el resplendor con Yahaus Chankawil, que fue el que construyó los monumentos más importantes de Tikal, que es la Plaza del Gran Jaguar, la pirámide del Jaguar como tal, pero antes de la pirámide del Jaguar hizo la de su esposa, que es la pirámide de las máscaras, que es un poquito más pequeña y está más ancha. Y se tiene toda una ideología de que pues representa la dualidad del mundo, pero arquitectónicamente la pirámide de la mujer es como que el cáliz, para ver si le salía algo más estrecho. Porque hay una parte de la pirámide de la mujer donde sí hay registros de que se vino para abajo y dijeron, no saben qué, mis chavos, hagámoslo más amplia porque si no se nos va a poner para abajo. Qué bobos. Oye, pero fíjate, ¿qué fue entonces lo que pasó con los mayas? Porque sus ciudades fueron abandonadas. Es que no fue como que... Porque sí las abandonaron. Sí, eso es verdad. Lo malo es que se tiene esta idea de que es que las abandonaron, desaparecieron los mayas de un día para otro. No fue así. Pues es que lo que te cuentan. Es lo que te cuentan, pero... Es lo que la historia te cuenta. La historia en México. Es lo que sí, te pero a cuenta. la fecha pues tenemos todavía gente maya en la... pero aunque haya gente maya, ellos no son los descendientes de Tikal. Ellos no son. No, de pero por Tikal, ejemplo, con nosotros, o sea, se sabe que Chichén y Uxmal fueron abandonados. Ah, sí. De hecho, esto de abandonar ciudades era bastante común para los mayas, incluso para los mixtecos. Era muy clásico de ellos. Lo que pasó es que se tiene evidencias de que en el epiclásico, que es cuando Teotihuacán cae, es abandonada Teotihuacán por conflictos internos de la ciudad, pues toda Mesoamérica se vuelve un caos. Empieza a haber guerras de unos contra otros. Teotihuacán, que era la ciudad fuerte que mantenía las rutas comerciales, pues se vino abajo, todo se vuelve un caos. Se tiene evidencia de que hay desastres naturales, hay erupciones volcánicas, hay sequías que duran décadas. Estas sequías produjeron guerras, que de hecho ya eran bastante común para los mayas. Durante toda su historia hubo guerras, pero ahora las guerras eran por subsistencia. Entonces lo que pasó es que el núcleo del poder se pasó de las tierras de las tierras altas, que es la zona del Petén, la zona de donde está Palenque, donde están este tipo de ciudades, hasta la parte norte, donde luego se fundaría Uxmal, donde se fundaría Chichén Itzá, que ese es el resurgir de los mayas, pero ya eran mayas más cercanos a lo que eran los tolteca. Pero estas ciudades y las migraciones de esas personas fueron muy paulatinas, porque lo que te dice la arqueología es que las personas se fueron con sus cosas, tuvieron el tiempo para decir, ¿sabes qué? Pues me agarro lo mío, nos vamos. Por eso en estas ciudades, sobre todo en los conjuntos habitacionales, no encontramos gran cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque las personas se llevaban. Pero no se sabe a dónde fueron a sentarse. Muy probablemente al norte. Así que digamos, es que los de Tikales terminaron aquí. No, muy probablemente se dispersaron por alguna de los nuevos poblados en el norte que se estaban fundando. Hay casos excepcionales donde sí se sabe, la arqueología te dice que sí la ciudad fue destruida de un día para otro. En esas tenemos también en Guatemala una ciudad que se llama Aguacateca, que ahí vemos las casas con todas las cosas que tenían. Todos los fogones, las piedras de moler, los utensilios que utilizaban las personas. Incluso en el palacio encontramos todas los objetos de lujo que tenían las clases gobernantes, porque llegaron, destruyeron, madrearon a los pobres de Aguacateca y se fueron. O sea, esos cuates no tuvieron chance de nada. Ay, qué feo. Ok, entonces más ciudades abandonadas. Vamos con Tonis. ¿Así se llama? Tonis. Fue el puerto más visitado de Egipto durante el último periodo faraónico. Fue uno de los puntos comerciales más importantes del imperio hasta que el mar lo consumió. Años después, entre las olas, se sumió en el olvido.
Se sabe que fue una ciudad en la desembocadura del río Nilo. Durante años hubo opulencia, glamour y poderío económico, hasta su caída hace 2500 años. Se piensa, sin tener certeza, que su declive fue ocasionado por las campañas de expansión de Alejandro Magno en el siglo III a.C. Pudiera haber sido, porque en ese mismo tiempo, cuando llega Alejandro Magno a Egipto, pues fundó como 17 Alejandrías el cuate. La más importante que sí sobrevivió fue la Alejandría era un poco ególatra. O sea, ¿Tú crees? Nada más se creía un dios. Tú, no lo creo. Pero funda Alejandría y pues Alejandría se queda como un centro rector. Así que sí es muy probable que la esfera de poder que tiene Alejandría pues hubiera opacado que me acuerdo el nombre, no es Tonis, es Tanis. Tanis. Que el puerto de Tanis le hubiera opacado. Lo hubiera opacado y pues la gente se hubiera mudado ahí. Porque la ciudad aguantó y bastante. Aguantó muchos fregazos. Porque de lo que me acuerdo de mis clases de historia, fue uno de los puertos que fue muy golpeado durante el colapso del bronce. Que fue cuando es la misma época en la que cae Troya y hay mucha migración de muchos pueblos que se van por navegando por toda la costa de Levante y van invadiendo. Y son estos pueblos que se les dice Ixos, o los pueblos del mar. Y estos son los pueblos que van atacando los asentamientos, atacaron Egipto, incluso llegaron a dominar Egipto como tal, instauraron su propia dinastía de faraones, pero aún así el puerto sobrevivió. Luego fueron recuperados por los egipcios. Y uno de estos pueblos de los Ixos es muy, muy importante porque es muy nombrado en la Biblia, que son los mismos filisteos. Que se llamaban los Feleset y que luego darían origen al nombre de Palestina, que es la región. También está muy interesante, ¿no? ¿Sí? Ok, bueno, entonces ahora Palenque. Palenque. Esta es clásica de la arqueología maya. Sí. Es una de las ruinas abandonadas que se encuentran escondidas en los bosques húmedos de Chiapas, en el suroeste mexicano. Es uno de los sitios arqueológicos más importantes del país, al tener algunos de los vestigios más representativos de la arquitectura y cosmología maya, junto con Calakmul para la época del clásico. Okay. El Instituto Nacional de Antropología e Historia la cataloga como una de las urbes más importantes durante el periodo clásico y fue sede de una de las dinastías mayas más notables. Fue una ciudad de amplio intercambio político, comercial y cultural durante los años de su esplendor y se desconoce hasta el día de hoy realmente por qué fue que se abandonara, porque en el caso de Palenque hay un esplendor y luego está el abandono. Llegan hasta la cumbre con Pacal y no pasa el reinado de su nieto cuando se va al drenaje de Palenque. Órale. La cuestión es que quienes tienen la oportunidad de conocer Palenque realmente es un lugar hermoso. O sea, el lugar en sí mismo, déjate las ruinas, el lugar en sí mismo es hermoso. O sea, tú volteas y es selvático, ¿no? Entonces la vista que tú tienes desde lo que son las ruinas hacia todo lo que la rodea es hermoso. O sea, realmente es hermoso. Ahora imagínate todo eso con la selva pelona. Eso es lo que tenían los mayas. Los mayas eran unas máquinas para acabar con la selva. Sí, tanto así que Creo que los que ahorita están acabando con... Es peor, feo. Un arqueólogo que se llamaba Cabrera justamente me comentaba que en la época del clásico maya, del esplendor, prácticamente los límites de las ciudades eran las parcelas. Eran las parcelas porque no había tanta distancia por selva. O sea, se acabaron la selva. Y de hecho eso devino también a que la agricultura en esa zona, que de por sí es una zona de suelos pobres, pues en 300 años que duró la monarquía, se quemó completamente la producción de la tierra. Ya por más que cultivaban no les salía nada y pues la sociedad se vino abajo. Sin alimento, por muy grandes que tengan las pirámides, te tienes que ir. Sí, te tienes que ir. Palenque es muy importante porque es muy reconocida como una ciudad clásica de la arqueología mexicana por Pacal.
Por toda la leyenda de la tumba de Pacal el Grande, del astronauta y demás Tienes cosas. que decirlo. A muchas personas les encanta la idea de que efectivamente eso que tú ves ahí en la tumba, efectivamente sea una, ¿cómo se llama? El dibujo de un astronauta. A las personas les encanta. Les encanta, sí. Da rienda suelta a la imaginación, pero, querido público, recuerden que Pacal está montado en un árbol y está cayendo al inframundo. Así que no está metido en ninguna tipo de... Se acabaron todas mis ilusiones de cuando era niña. De máquina voladora. Bueno, no tan niña, ya cuando lo conocí no era tan niña, pero a mí me encantó, o sea, sí me encantó verlo y... Más allá de que yo creyera, ¿no? Que fuera o no un astronauta, sí dejar volar tu imaginación en un momento está padre. El problema de la zona arqueológica son los guías de turista, que luego se tienen una preparación nula y hablan por hablar. Yo me acuerdo que la última vez que fui a Palenque, justamente estaba hablando de Pacal y todo eso, y el cuate dice que pues se mandaba cartas con Moctezuma. Y dije, pues se las ha de mandar por Ouija porque se llevaban como 700 años de diferencia. Bueno, es que eso no lo dijo. A ti no te dijo que era por Ouija, o sea, ¿tú por qué no le preguntaste? Es que no le pregunté. Sí. No, pero no, yo no llevaba yo nunca usamos guía porque afortunadamente mi papá era una persona que le gustaba leer mucho, entonces mi papá leía y te explicaba cosas, y si no, pues compraba el libro acorde a lo que íbamos a hacer y te iba explicando, ¿no? Para evitar que te digan cosas que te quedas, ¿en serio? ¿Y si es cierto? Ajá. No le creo nada, pero si usted lo dice. Ajá. Pues sí, pero... Está mejor así. Está mejor así. Es muy bonito tener la curiosidad y leer antes de ir a una zona arqueológica para saber, pues, qué estás viendo. Sí. Porque realmente son lugares hermosos. Sí, es un lugar precioso. Y también cabe acotar que Palenque no era su nombre real. Así. Su nombre real es Lacamja, en maya, que significa grandes aguas. Cerca de ahí hay unas cascadas, que son las cascadas de agua azul, que ya ni siquiera es azul, o sea, déjame decirte que me acabo de enterar, que ya ni siquiera están azules, ¿no? De todo lo que les ha pasado. Pobres que eran niñas. hermosas, cuando yo las conocí eran realmente hermosas y eran realmente diferentes tonalidades de azul intenso, ¿no? Si fuera clarito, pues intenso el azul clarito, si era término medio el azul, era de todas maneras, o sea, era intenso en cualquiera de la gama, ¿no? Del azul. O sea, muy, muy bonitas. Qué padre. Pero estaba estaba leyendo que ni se ven azules ya. Y en grandes partes se han acabado, ¿no? De pura casualidad, no hay Qué por feo. ahí cerca, no sé, de pura casualidad. ¿Un tren? Una fábrica de de coca Peñafiel. o de Peñafiel. Sí. Ya ves que casi no se les da andar fregando el agua. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, es lamentable esto, pero pues sí, la zona arqueológica se mantiene en muy buen estado gracias a que es una de las zonas más visitadas del país. Por la metodología, por todos estos movimientos de New Age, o cualquier cuate que se quiera sentir Indiana Jones. Está muy padre, nada más sí les recomiendo, por favor, no hagan dos cosas. Uno, subirse a las estructuras a lugares donde se puedan caer y donde puedan dañar las estructuras. Si ustedes se matan, ya es otra cosa. No se maten Se puede en matar, ellas. O sea, se puede matar. Él dice que se puede matar. Sí, pero no Pero en las no ruinas. dañe las ruinas. Pero no las dañen, por favor. No, tengan mucho cuidado. La sangre es difícil de quitar, oigan. Sí, ¿verdad? Qué desconsideración. Exactamente. Y dos, por favor, no dejen grafitis. La última vez que fui estaba lleno de puros grafitis, sobre todo una de las estructuras que estaban bastante alejadas del palacio, de esas estructuras que nada más las remodelaron por quedar bien, pero pues están muy abandonadas. Van la gente y no, pues el Brian estuvo aquí, o te amo, Juanita, y cosas así. Dices, a ver, carnal, No, pues, más respeto. Sí. No, pues que a veces pedimos demasiado, Sí. pero bueno. Ok, tú. Tahuerga. Está bueno. En el distrito libio de Misrata se encuentra situada esta ciudad totalmente abandonada desde agosto del 2011. Fue el escenario de una dura batalla en el marco de la guerra libia y también objeto de una cruel limpieza étnica por parte de las fuerzas opositoras al régimen de Gaddafi. Órale. Fue evacuada poco después por el Congreso Nacional General de la Transición. Pues, sí, aquí ya son ciudades, piensan hacer ciudades más modernas, obviamente, ¿no?
Y aquí es lo que pasa, pues, con las guerras, Con las ¿no? guerras. Te pone en perspectiva de que esto de abandonar ciudades no es algo del pasado. No. Es algo actual que se está viviendo ahora. Que a lo mejor en el futuro, o sea, en un futuro lejano, muchos van a decir, ¿y por qué abandonarían esa ciudad? ¿No? Aquí ya tenemos más registros. Ahí ya tenemos más registro, Sí. pero si ¿Tú qué por es? cualquier cosa se No perdiera falta el que registro. el que se le antoje quemar los registros, ¿no? No. Eso No, sí ya puede ves, ¿no? pasar. ¿Cuál fue la que quemaron? La Biblioteca de Alejandría, ¿no? La quemaron No. como 3 veces. Sí, pero también... desde la primera vez se perdieron muchas cosas. Sí. Primero la quemaron los romanos, luego los cristianos y luego los musulmanes. Así que O sea, le fue mal. O sea, sí, no. Bueno, pero ok, entonces ahora vamos con Varosha, ¿no? A principios de los años 70 era el destino vacacional preferido y próspero de Chipre. Incluso para estrellas como Elizabeth Taylor. Una estrella que ya tienes muchos años, ¿no? No obstante, todo acabó cuando en 1974 los turcos invadieron el norte de la isla y sus 6,000 habitantes tuvieron que huir por temor a ser masacrados. Peor está la guerra que estaba entre otomanos y griegos, y merced a una resolución de la ONU, la ciudad permanece abandonada. Imagínate que tu ciudad, tu hogar sea declarado zona de guerra, zona de conflicto. Y la tengas que Tienes que abandonar. abandonar, qué horror. Sí, porque además ni siquiera te dejan regresar por tus cosas, ¿no? No. O sea, te vas con lo que tengas a la mano, una ligera, ¿cómo se llama? Una maleta. Ujú. Y eso es todo, ¿no? Qué horror. Las crueldades de la guerra. Entre ellas también tenemos a Kayakov, que es una ciudad turca abandonada desde 1923 como parte del Tratado de Paz entre otomanos y griegos tras la guerra a principios de los años 20, después de terminada la Primera Guerra Mundial. Era una ciudad muy antigua en la que vivían en paz cristianos, musulmanes y ortodoxos. Sin embargo, tras la guerra se convirtió en un polvorín. Pero fíjate cómo es. O sea, primero convives bien, ¿no? Surge una guerra y ya no te puedes ver. Ya no puedes estar en el mismo lugar. Es que se está feo. Y es que aunque sean tus vecinos, luego muchas personas sí tienen un sentido patriótico que raya el fanatismo. Sí, más bien exacto. Rayan el fanatismo y pierden la perspectiva. Porque Exactamente. si siempre has convivido en paz con las personas, ¿por qué tienes que perder esa paz? Porque aquellos que están allá enfrente se les ocurrió que vamos a tener una guerra, vamos a medio matarnos, y entonces nosotros vamos a tomar bando y vamos a olvidarnos que hemos vivido aquí por años y nos vamos a pelear también, ¿no? No, y lo peor es que luego, aunque no quieras, porque tienes que elegir un bando, ¿por qué? Porque el bando pues te sí. protege. Ahora sí que el barrio te respalda, carnal. Pero sí, o sea, Sí. luego Sí. el mantenerte neutral es más peligroso porque entonces ya eres la presa de ambos bandos. Dices, si no estás conmigo, estás contra mí. Y si Sí. estás contra los dos, pues ahí te es van a hallar. peor. Sí, estoy de acuerdo. Ok. ¿Tú vas con Krakow o yo o tú vas? Krakow. Sí, Krakow. Está ubicada en la provincia de Basilicata, Italia. Permanece abandonada desde el año 1975. Sus casas fueron destruidas por movimientos sísmicos y fue quedando abandonada. Una falla geológica lo provocó. La ciudad estaba situada sobre una colina de arena y arcilla que no resiste el mínimo temblor por demasiado tiempo. Fíjate, o sea, ¿a quién se le ocurre, no? Probablemente cuando empezaron no sabían. O quién sabe nada. O sea, yo conozco a quienes construyeron una ciudad sobre un lago. ¿Te recuerdas algo? Es que también luego están ese tipo de sentimentalismos de es que aquí vivió quién sabe quién y pues tengo que vivir aquí. O sea, aquí tengo mi familia de generaciones. Y pues sí, es este arraigo. Por ejemplo, sí, tenemos la preciosa Ciudad de México, que está más contaminada que la fregada. Está en un cuenco donde no deja que se vaya la contaminación. Se está hundiendo a cada rato. Y tenemos al Popocatépetl con la amenaza de que algún día vaya a ser erupción. Y es una de las ciudades más pobladas de todo el mundo. Entonces, ¿cómo te explicas que las personas estén viviendo felices y con tenis ahí, en una bomba de tiempo? Sí. Eso sin contar los terremotos.
No, y las malas construcciones de cosas, ¿no? Sí, exactamente. No hablamos en especial de nada. También esas sí son fregaderas porque o sea, si no es como que no sepas que ay, es que me lo tumbó el sismo, o es que el sismo me lo dejó débil. O sea, tienes que estar sinceramente idiota como para no en una ciudad con sismos no saber que tienes que construir para que resista uno. No, sí. Claro. Sí, no. O sea, No sí. estamos hablando de ninguna construcción en concreto. No, en ninguna en especial, somos incapaces. Pero bueno, finalmente la pobre ciudad iba, o sea, tarde o temprano la tenían que abandonar porque no era segura, ¿no? Esta ciudad de Italia. Sí. Pero bueno, vamos ahora con donde está Kentcott. O Kintcott, es una ciudad abandonada en los Estados Unidos. Se encuentra relacionada con el negocio de la minería. Está ubicada en Alaska. Lleva el nombre de la compañía minera que la construyó. Está abandonada desde 1940, año en que una de las minas explotó y los residentes se tuvieron que marchar. Sí. Es que sí. O sea, son esas cosas, todo lo que es como, todo lo que se construye, ¿no? Alrededor de ese tipo de una mina, Sí, de un ¿cómo se llama esto? Pozos, una refinería, pozos y todo eso. Eso sí, si lo que los mantiene muere, toda esa gente se tiene que ir. Es como estas ciudades por Tabasco, por toda la costa, que se mantienen también de las regalías de Pemex. Cuando inevitablemente la industria petrolera acabe, pues ¿qué va a pasar con ellos? O sea, exacto, van a ser ciudades abandonadas al futuro. O sea, porque la gente va a tener que buscar a dónde y puede ser que eran ciudades igual como ahorita tenemos la Dos Bocas, Ajá. que es una pequeña ciudad que ya existía mucho antes de la refinería. Indudablemente cuando esta se termine y quiera Dios esté en funcionamiento, la ciudad va a crecer exponencialmente. ¿Por qué? Porque pues los trabajadores van a necesitar productos, van a necesitar espacios para ellos, sí, y para sus familiares, así que pues Aquí hay varias, o sea, que me dices de Salamanca también o Tula, Tula. que son, o sea, en Salamanca han pasado cosas graves también, y afortunadamente, bueno, ya hace mucho que no ha pasado nada más fuerte, ¿no? Pero sí son lugares en donde no solamente es que si hay un problema y ya no va a funcionar más una refinería, por ejemplo, ¿qué va a pasar con todas esas personas? Sino que muchas veces eso también puede costarles la vida, ¿no? Vivir en esos lugares. Sí. Sí, y luego también hay muchas personas que por más peligroso que esté el lugar, son aguerridas y me quedo aquí, ¿por qué? Porque aquí es mi rancho. Uy, sí, es impresionante cómo son algunos, sí, estoy de acuerdo contigo. Ok, vamos contigo otra vez. Tenemos Kolmanskupe, que es una ciudad que se encuentra en Namibia, pero bien podría estar en Alemania. Se dice bien chistoso. Sí. Esto es porque ellos fueron quienes fundaron este país africano en 1908 para cobijar a los buscadores de diamantes que trabajan en esta desértica región del Namib, ubicada a 10 kilómetros aproximadamente de la costa. Durante la Primera Guerra Mundial se extrajeron aproximadamente unos 1000 kilogramos de diamantes, pero al terminar la guerra la cantidad descendió notablemente. En otros lugares del país se encontraron diamantes más grandes y en mayor abundancia, razón por la cual fue abandonada la ciudad y fue invadida por la arena del desierto. Mira nada más, pues es el mismo caso que estábamos platicando, que hay una industria muy rentable que propicia la construcción de toda una ciudad y que en cuanto esta industria desaparece, pues sabes qué, vámonos. Se acabó, y todas esas construcciones pues quedan abandonadas y en este caso un desierto pues son reclamadas por la naturaleza. Sí. Fíjate, aquí podríamos decir ahorita pensando en todo lo que crece alrededor de una industria, una fábrica, lo que ustedes quieran, ¿no? Aquí, por ejemplo, Zacatecas y Guanajuato han sobrevivido, ¿no? O sea, lograron sobrevivir pese a que dependían de las minas. Y sin embargo, o sea, algunas minas siguen funcionando, pero no como funcionaban y no lo que eran, auge, ¿no? En el auge. Simplemente las de Guanajuato en su mayoría no, pues creo que es una o dos las que están intentando no morir, ¿no? Sí, pues, bueno, aquí la diferencia sería de que estas ciudades, si ves por lo general en el panorama, es de que
son fundadas, sí, por esta industria, pero duran lo que dura la industria y ya, se acabó. Y no pasa de unas cuantas décadas. En el caso de Guanajuato y Zacatecas ya son ciudades que tienen más de 500 años bueno, no más, tienen como 450 años por ahí de haber sido fundadas, y si bien su actividad principal por la que fueron fundadas pues ya desapareció o es una cantidad mínima que no se compara, ¿no? No se compara a la anterior. Uh-huh. Siguen funcionando por unas u otras razones. En el caso de Zacatecas no desapareció porque para inicios de los años 20 seguía siendo uno de los centros urbanos más grandes de la parte sur del norte de México. Uh-huh. Y pues por lo tanto era muy utilizada para principalmente en el Camino Real a Tierra Adentro para la extracción de minerales, pero ahora ya no siendo ellos los productores, sino que todos esos minerales que se extraen en otras partes del país llegaban a Zacatecas, y de Zacatecas vete para México. O sea, ya dejaba de ser un productor y pasaba a ser un procesador, vamos. Uh-huh. Y también a lo mejor lo que... Sí, evolucionan. Evolucionó, sí. Y por otra parte, también pienso que ayudó que son lugares céntricos, ¿no? Que de alguna manera permitía que todo pasara por ahí. Uh-huh. Entonces eso ayuda a que permanezcan, ¿no? O sea, empiezan a haber otro tipo de negocios, otro tipo de giro, digamos, y eso ayudó o sea, a mantenerse. Hace que la ciudad, y sobre todo en una ciudad que ha vivido durante tanto tiempo, hace que la población, gran parte de ella, ni siquiera se dedique a la minería como tal, en este caso, sino que ya tiene sus negocios, tiene otro tipo de actividades, y se acabó la minería, pues qué bien, yo tengo mi tienda de abarrotes, yo hago otras cosas. Uh-huh. O sea, mal por los 20 cuates que van a tener que cambiar de profesión o van a tenerse que mudar, pero pues yo aquí me voy a quedar. Uh-huh. Claro. Ok, uh-huh. Body. Ligada también a la minería, esta ciudad estadounidense murió al agotarse la mina al terminar la Segunda Guerra Mundial. Cerró su última compañía minera. Al terminar la Segunda Guerra Mundial cerró su última compañía minera. Es uno de los despoblados mejor conservados del país y en total alberga unos 200 edificios. Hay paseos turísticos a las antiguas minas y un museo que recrea la historia de Body. Mira, o sea, a pesar de que está abandonada, la siguen usando. Uh-huh. Qué chistoso, como atracción turística. Y tienen el museo, ¿no? Sí, es como una atracción turística y eso está bien. Uh-huh. Uh-huh. Está padre. Pues sí, igual es todo lo que decíamos ahorita. Cómo giran alrededor de, ¿no? Sí. Ok, voy yo, ¿no? Uh-huh. Sí. Ordos Kangbashi. Se encuentra en la Mongolia interior. Se construyó para ser una ciudad moderna con una arquitectura de vanguardia, estadios grandes y hermosos espacios públicos. Todo esto en menos de 10 años. Sin embargo, no logró atraer a la gente. Se pensaba para albergar a 300,000 personas. Sin embargo, solo 70,000 personas se mudaron a la ciudad. Pero ellos comenzaron a irse. Entonces la ciudad dejó de construirse y quebró. Es que también la bronca de Mongolia es que desde principios del siglo XX ha intentado con uñas y dientes modernizarse a lo más que pueda, pero la gente está muy acostumbrada ahí a ser una sociedad bastante rural. Es muy rural Mongolia, tanto así que es uno de los países con mayor territorio más despoblados. No pasa de los 3 millones de habitantes Mongolia. O sea, es una ciudad muy despoblada. Y luego también si metemos broncas con China. Bueno, aquí te digo, ¿no? Sí. Ok, ¿tú? Que hablando de... ¿Qué? Sí. Ashgabat, ubicada en el país de Turkmenistán. Entonces la China se llama luego. Sí, es más acá. Sí. Con un líder comparado con Kim Jong-un. Es que es la versión latina. Sí, es la versión latina. De Corea del Norte. Su presidente Saparmurat Niyazov. Pero fíjate, ahí respetó el nombre Saparmurat Niyazov. Hasta eso. Planeó crear una era dorada. Es que también esto está intraducible. O sea, ¿qué se parece a...? Nada. Su presidente Saparmurat Niyazov planeó crear una era dorada de Turkmenistán en 1991 con la construcción de Ashgabat. Convirtió a la ciudad en una
con la mayor cantidad de edificios de mármol del mundo. De hecho, la ciudad tiene 4.5 millones de metros cuadrados. Cuenta con 543 edificios construidos con materiales de lujo y también tiene la noria más grande del mundo. Actualmente la ciudad en gran medida es una ciudad fantasma, debido a que la cultura de aislamiento del país que Niyazov puso en práctica. Cabe mencionar que Turkmenistán es el séptimo país menos visitado del mundo. ¿Por qué será? Sí, no creo que sea... No sea gratis y... Ajá. O sea, todo el mundo sabe, ¿no? O sea, pero ¿quién se le ocurre construir edificios de mármol? Yo creo que también pasó a llevar un poco la quiebra a su país. ¿Tú crees? Un poquito, tal vez. 543 edificios construidos con materiales de lujo. Bueno, es que también está el pequeño problema de que tenemos este tipo de líderes autoritarios que quieren fundar su propia ciudad y pues obviamente para que sea una ciudad tiene que estar poblada, así que es muy común que este tipo de líderes pues obligue a las personas a vivir ahí. a vivir ahí. Y eso se ve desde el tiempos de Alejandro Magno, o sea, no todas las Alejandrías la gente no fue a vivir ahí por... Sí, de a gratis, o sea, los gratis. llevaron y los obligaron. O sea, o tienes que construir una ciudad con excelentes servicios en una muy buena ubicación y que económicamente sea bastante viable durante mucho tiempo para que las personas se atraigan. Porque luego tenemos ciudades que no tienen ninguno de esos y aún siguen atrayendo, como la Ciudad de México. Pero Tienen no sé qué sé yo. es una cuestión más cultural que tenemos los mexicanos, pero en este caso no sé o desconozco si no tuvo el poderío militar el Niyazov para mantener a las personas pues Viviendo realmente ahí. viviendo en la ciudad. Déjame hacer una acotación en cuanto a la Ciudad de México. Lo bueno sería que nada más vivieran mexicanos en la Ciudad de México. No, está lleno pero de está extranjeros. lleno de extranjero, ¿no? O sea, hay una cantidad de extranjero también muy elevada. No, deja tú, lo bueno ¿Por sería... qué quieren ir a vivir? No, o sea, no sabemos por qué toda la gente se quiere ir a vivir a la Ciudad de México. Pero es que no nada más la gente de México, ¿no? De nuestro país, sino también del extranjero. Vámonos a vivir a México, Bueno, a la Ciudad de México. Es que, Pues bueno, es la que se conocen. hablando desde un punto de vista foráneo, la Ciudad de México siempre se ha visto, tiene toda esta mística de que es la Nueva York del país, o sea, es la ciudad de las oportunidades. Y pues así, a mí me pasó, si quiero estudiar una carrera que es muy poco común en los demás estados del país, pues vete a la Ciudad de México, porque aunque está la carrera en Puebla o en Zacatecas, el prestigio y la calidad de estudios pues está ahí. Lo mismo para los centros turísticos, los centros de comercio internacional, pues todos esos están concentrados en la Ciudad de México, porque hay un centralismo muy grande en el país. No, y cuando los sacan de la Ciudad de México, se quieren regresar. O sea, en vez de querer crecer a donde los llevan, se quieren regresar. Quieren ver la forma de regresarse, ¿no? O sea, sí, es complejo esa situación. Sí. Por eso no va a ser una ciudad abandonada. No va a ser una ciudad abandonada. Hiperpoblada tal vez. Sí. O destruida por un sismo, un terremoto, Una erupción volcánica. volcánica, probablemente. Sí, pero seguramente van a regresar a pesar de eso. Sí, ¿verdad? Yo creo A construir sobre las cenizas. Sí. Ok, vamos con... No sería la primera vez. Sí, No. pues. Witenom. Esta ciudad australiana sufrió cuando la disminución de la demanda de asbesto llevó al cierre de la mina de 1960, porque el asbesto es tóxico. Los residentes se mudaron para buscar otro trabajo. El gobierno australiano tomó medidas para limitar el acceso a la antigua ciudad minera y eliminó de todas de los mapas oficiales. Por la naturaleza de la explotación minera que tuvo lugar, las fibras de asbesto todavía se encuentran en las caras superiores del suelo y en el aire alrededor de Huetenango, por lo que es peligroso pasar mucho tiempo en la ciudad, sí, porque te hace daño el asbesto. Desde el 2018 solo quedan 3 habitantes permanentes en Wittenoom que desafían al gobierno australiano. Ahora está genial, ¿no? 3 que le dicen no nos queremos ir. Hazle como quieras, yo aquí me quedo, me voy a morir de cáncer, no me importa.
Es que son, Eso pero sí es una regios. rebeldía, ¿eh? Sí, no inventes. Ok, bueno, vamos con la isla de Hashima. Es conocida coloquialmente como Gunkanjima, la isla del acorazado. Con Kanjima, sí. Es una isla abandonada ubicada frente a la costa de Nagasaki, en Japón. Fue diseñada como residencia para las personas que trabajaban en las minas de carbón submarinas en 1887. La isla se expandió rápidamente, convirtiéndose en una isla de edificios de hormigón de gran altura que libertaba a más de 5,000 personas. La isla contaba, además de los edificios comunes, como con una casa club, sala de cine, baño comunitario, piscina, jardines en la azotea, tiendas e incluso una sala de pachinko. Pachinko, son máquinas de apostar japonesas. Ok. La mina se cerró en 1974 cuando Japón abandonó la energía del carbón y con los empleos se fueron los residentes, obvio. Pues, Los sí. viajes en la isla se reanudaron en 2009, pero solo a una pequeña parte de la isla. Es un referente de la rápida industrialización de Japón y es un lugar de patrimonio mundial de la UNESCO. Mira, qué curioso. Y tú la ves, o sea, yo hace mucho vi no documental, pero sí un reportaje de la isla. Y es muy curioso, se ve curiosa. Y sí se ve, o sea, abandonada, la parte que obviamente abandonada, pero pues ahí conservándose, ¿no? Qué loco, qué padre. Sí, está curiosa. Bueno, ahora sí ya vamos con la China. Tiangdungcheng. Hombre, este está genial. Es una ciudad china construida como un enorme complejo de viviendas de lujo, emulando la famosa ciudad francesa de París, desde la arquitectura de la época hasta la Torre Eiffel, en una miniatura de 100 metros de altura. Tiene una capacidad para 10,000 residentes, pero ha permanecido abandonada mayoritariamente, a excepción de los empleados de un parque de atracciones temático francés cercano. O sea, es como que y no sé qué tienen los asiáticos, porque es algo que hermana mucho a los chinos, coreanos y japoneses, que idealizan a Francia de una manera así que dices, wow. Sí. Tanto que quieren tener parte de Francia en ello, porque ¿qué es la Torre Tokio? Ah, pues sí, es una pequeña. Pues sí. Es una réplica de la Torre Eiffel. Sí, vamos a cierto. eso, sí. O sea, Sí, pero es cierto, no lo había pensado. pero lo curioso es que construyeron toda una ciudad, porque vi videos que se han sacado de esta ciudad, y no solo toda la arquitectura, sino las calles como tal son las calles de Francia. O sea, los chinos no se anduvieron con fregaderas y dijeron, sabes que voy a hacer mi Francia con juegos de azar y algunas chinitas Ay, qué loco. que se pierden en el bosque. En el bosque de la China, En el bosque de la China francesa. cantada por Saint-Pigeon. De la Francia. Por Cheng Pijin. Por Saint-Pigeon. No inventen. Bueno, No, pues bueno. estas serían las ciudades que han sido abandonadas. Créanos que hay más. O sea, sí hay muchas más ciudades y obviamente va a haber muchas más. O sea, eso es cosas que no se pueden evitar, ¿no? Y bueno, queríamos darle Algo general, ¿no? algo general para que se dieran cuenta de por dónde andan ciudades abandonadas, por qué han sido abandonadas. Pero en todo el mundo hay. En todo el mundo, o sea, sí, en todo el mundo hay ciudades abandonadas. Algunas que que sí pasan más fácilmente a la historia de todos, pero otras que ni siquiera te vas a enterar nunca, porque a nadie le ha importado tomar nota de su abandono. Así de sencillo, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo por el día de hoy, ¿no? Esto fue breve, pero sustancioso. Exacto. Entonces, bueno, los invitamos A suscribirse, a darle a la campanita, a darle su sabrosísimo like y comentar pues si les gustó y qué tipo o qué temas les gustaría que habláramos en posteriores videos. Exactamente. Entonces, bueno, nos vemos dentro de 8 días. Acuérdense que nosotros salimos los martes para que nos busquen. Y esto es todo. Fue Ale Valero presenta su podcast Entre Valeros y Yoyos. ¿Sí, Octavio? Y estuvo Misha, toda tranquila ella, no, toda inquieta. Pero bueno, eso es todo, amigos. Muchas gracias. Bye, cuídense.